Bien, queridos estudiantes, bienvenidos a esta segunda clase virtual de comunicación. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es el texto. También vamos a tratar lo que es producción de texto. Antes debemos recordar el significado o concepto de texto. ¿Qué es texto? Texto es una unidad comunicativa. ¿Por qué decimos que es una unidad comunicativa? Porque nosotros siempre estamos en constante comunicación. Además, también podemos decir que texto es producto de la actividad lingüística. Texto también es la relación que existe entre el contexto o la situación de producción. Aquí debemos resaltar que es muy importante que haya la presencia de los elementos de la comunicación para que se realice todo acto comunicativo. También es muy importante en el texto hablar de las reglas de coherencia. Sabemos que todo texto no solamente debe ser coherente, sino también debe ser cohesionado y debe estar adecuado. El texto también hace uso de ciertos procedimientos y estrategias, pero quienes hacen uso de estos procedimientos y estrategias es el emisor y el receptor, porque ellos son quienes van a producir el mensaje y también van a recepcionar el mensaje. Sabemos que el texto puede ser oral o escrito. Entonces, concluimos que texto es una unidad lingüística comunicativa producto de la actividad verbal humana. Este posee un carácter social y se caracteriza por la adecuación al contexto comunicativo, la coherencia informativa y la cohesión lineal. Su estructura refleja los procedimientos empleados por el emisor y el receptor en los procesos de elaboración e interpretación. Esto se construye por medio de dos conjuntos de habilidades y conocimientos. Cuando hablamos de conjuntos de habilidades, estamos hablando de la habilidad que el ser humano tiene para comunicarse. Puede ser de manera oral, de manera escrita. También se hace uso de la escucha y el leer. Entonces, es muy importante manifestar que para que un texto sea coherente, este debe estar adecuado, además debe estar cohesionado. Y eso lo vamos a ver aquí en las propiedades del texto. Ya hemos manifestado que el texto debe estar adecuado. El texto debe ser coherente. El texto debe estar cohesionado. ¿Qué es adecuación? Antes, debo utilizar ciertos sinónimos para poder comprender el significado de esta palabra. Cuando hablamos de adecuación, si hacemos uso del sinónimo, podemos llegar a deducir que la adecuación viene a ser una adaptación. Entonces, podemos decir que el texto se adapta al contexto, se amolda a las condiciones de producción, establece una relación con el medio social. En cada caso concreto, existen factores que influyen tanto en el proceso de confección del texto como en la forma lingüística final. Es por ello que nosotros debemos adecuar el texto de acuerdo al contexto en el que nosotros nos desenvolvemos. Además, que es muy importante tomar en cuenta el lenguaje que voy a utilizar para desarrollar mi texto. Puede ser un lenguaje formal
o puede ser un lenguaje informal. La coherencia. Para que haya coherencia, debemos saber que el texto debe estar bien organizado. Este texto debe estar bien construido de acuerdo a las reglas gramaticales. Obviamente, cuando hablamos de las reglas gramaticales, estamos hablando que el texto debe estar semánticamente bien, sintácticamente bien estructurado. Siempre existe algunas observaciones en cuanto a las reglas de coherencia. Sabemos que todo texto comunica algo. No siempre los textos van a estar estructurados coherentemente, pero sí te pueden comunicar algo, sin cumplir aún ciertas reglas. Pero cuando yo voy a redactar un texto, es muy importante saber que mi texto debe estar coherentemente bien estructurado. Ahora hablemos de la cohesión. Cuando hablamos de cohesión, al igual que hace un momento manifestaba, es importante saber el sinónimo de ciertas palabras. Cuando hablo de cohesión estoy hablando de unión, de lazo, de conexión, de relación que debe existir. Entonces, cuando hablamos de cohesión estamos diciendo que el texto debe estar cohesionado. ¿Por qué? Porque debe haber una relación entre frase y frase, oración y oración, entre párrafo y párrafo, ¿no? Por eso nos dice que los diversos elementos del texto deben establecer lazos de conexiones que reflejan el desarrollo informativo del texto. Y esto obviamente se va a ir materializando en unidades y relaciones sintácticas y semánticas. También la cohesión hace referencia a una especie de pistas que el emisor va colocando y que el receptor sigue en su camino de interpretación. Para ello, el emisor hace uso de dos grandes grupos. Estos son la referencia y la conexión. Cuando hablamos de referencia, dentro de la referencia vamos a encontrar a la anáfora, la catáfora y la elipsis, que es muy importante para cada texto. De igual manera, vamos a tener en cuenta la conexión. Y cuando hablamos de conexión, estamos hablando de conectores lógicos. Sabemos que existen muchos conectores lógicos, pero estos conectores lógicos nos van a ayudar a relacionar una frase con otra frase, una oración con otra oración o un párrafo con otro párrafo. Además que va a hacer que este texto se vea más culto, porque vas a hacer uso de muchas palabras y conectores lógicos. Al saber que todo texto debe ser coherente, debe estar adecuado y debe estar cohesionado, estos me van a ayudar para producir mi propio texto. Cuando hablamos de producción de texto, debemos tener en cuenta tres etapas muy importantes. Cuando hablamos de estas etapas de producción de textos, sabemos que esta producción de textos comprende la actividad que va más allá de la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer uso de una planificación, de una textualización y de una revisión. Vamos a iniciar con la primera etapa, que es la etapa de planificación.
Y en esta etapa de planificación, ¿qué es lo que el escritor debe hacer? Primero, debe hacerse ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿a quién está dirigido el texto? ¿Cuál es la relación del autor y el destinatario? ¿En calidad de qué escribe el autor? ¿A título personal o en representación de alguien o representando un grupo? ¿Con qué propósito lo está escribiendo? También debo tener en cuenta qué tipo de texto voy a redactar, qué material voy a emplear, qué instrumento utilizaré para escribir este texto. Luego de haber planificado las actividades que se va a desarrollar, trabajo con la segunda etapa, que es la textualización. ¿Y en qué consiste la textualización? La textualización consiste en el acto mismo de redactar, ¿no? De ir escribiendo todo lo que antes he planeado, de ir escribiendo todo lo que he pensado, de ir escribiendo toda la información que he acumulado del tema que voy a tratar. Obviamente antes debo haber planificado y pensado qué tipo de texto es el que voy a redactar. Luego de haber realizado la textualización, que es el acto de escribir, viene la revisión. ¿Y en qué consiste la revisión? Esto me va a orientar a mejorar el resultado de mi textualización. Aquí lo que voy a hacer es detectar los casos de incoherencia. Si hay algún error, lo voy a detectar en esta revisión. No solo voy a revisar la coherencia, sino también voy a revisar las palabras mal empleadas o las que han sido escritas incorrectamente. También voy a revisar si el registro empleado es el adecuado o no, si sintácticamente está bien construido mi texto, si hay casos de ambigüedad o impropiedad, si los pronombres y artículos mantienen o no referencia, si hay unidad entre la presentación de cada idea que se ha ido dando. Entonces, todo esto me va a servir en la revisión de texto, para luego hacer un borrador y corregir todos esos errores. Luego de haber utilizado estas tres etapas, que son la planificación, la textualización y también la revisión, voy a hacerme la pregunta: ¿he cumplido con mi propósito comunicativo? ¿Qué quiere decir esto? Que en la etapa de la revisión incluye la reflexión, ¿no? Durante estas tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para afrontar los problemas de tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y problemas de tipo temático. La planificación, textualización y la revisión son importantes, pero también lo es el propio autor, el lector y las variables sociables que coincidan en el proceso de producción de texto. Es muy importante que nosotros, si hemos escrito un texto, debemos llegar al momento de la reflexión. Esto nos va a ayudar a darnos cuenta de las debilidades que tenemos y corregir los errores que se ha ido dando durante la textualización. Y esto nos va a ayudar para poder desarrollar
y en el futuro tener la posibilidad de escribir textos y tener un pensamiento crítico. Para terminar, es importante manifestar que el texto, como es un acto comunicativo y ahora sabemos que no solamente es escrito sino también oral, antes, para poder redactar un texto, debo saber qué tipo de texto es el que voy a escribir. Si va a ser un texto narrativo, si va a ser un texto informativo, si va a ser un texto argumentativo, si va a ser un texto instructivo. ¿Por qué? Porque antes también debo saber cuál es la estructura de este texto para poder redactar correctamente mi texto. Bien, queridos estudiantes, espero que esta información les haya servido de algo y también haya incrementado el conocimiento que ustedes tenían de texto y de producción de textos. Bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad.